Estimado participante, un saludo cordial. A continuación, te invito a presenciar los avances del contenido de la unidad temática 3, Introducción a la Química. En este contenido veremos como primer punto la naturaleza de la química. La química está presente en nuestro diario vivir, desde nuestra alimentación hasta la fabricación compleja de plásticos. En este sentido, podemos entender a la química como aquella ciencia que estudia la materia, las propiedades y las transformaciones que ocurren en ella. En este contenido también veremos los estados de agregación y cambios que ocurren en la materia. Básicamente, la materia se clasifica en sólido, líquido y gaseoso. Otros autores consideran el plasma como otro estado de la materia. Los cambios de estado los podemos nombrar de la siguiente manera: la fusión, la solidificación, la evaporación, la condensación y la sublimación, cada una con sus características profundas. En este contenido también veremos las propiedades físicas. Una propiedad física es aquella que al observar o medir no cambia su composición o estructura. Ahora bien, una propiedad química es aquella que comprende un cambio en la estructura de la materia. En este contenido también veremos como conceptos importantes la sustancia, el sistema y la fase. Una sustancia son todos aquellos elementos que se encuentran a nuestro alrededor. Las sustancias se caracterizan por poseer una característica de un tipo de materia, a un cierto porcentaje de pureza. Por ejemplo, la sal que lo tenemos en nuestra alimentación se encuentra a un cierto grado de pureza, no es 100% sal. Además, veremos la diferencia que existe entre un fenómeno físico y un fenómeno químico. Un fenómeno físico ocurre cuando solo se han producido cambios en sus propiedades físicas y no así en sus propiedades químicas. Un fenómeno químico es cuando en la naturaleza se produce un cambio en las propiedades físicas y también un cambio en las propiedades químicas. También veremos qué es mezcla y combinación. Una mezcla es la unión física de dos o más sustancias. Cada sustancia contiene un grado de pureza que afecta también a la mezcla final. Una combinación es la unión química de dos o más sustancias. Estas combinaciones se producen en una reacción química. En este contenido también veremos las escalas de temperatura. Las escalas de temperatura son herramientas que nos ayudan a medir cuantitativamente la temperatura. Existen escalas de temperatura relativas como los grados Celsius o escala centígrada, los grados Fahrenheit, y también tenemos escalas absolutas como los grados Kelvin y los grados Rankine. Además, en este contenido haremos un repaso de la nomenclatura inorgánica. Para empezar, veremos la formación de los óxidos, veremos la formación de los anhídridos, de los hidróxidos y de los ácidos oxálicos. Por ejemplo, un óxido resulta de la combinación de un metal con el oxígeno. Un anhídrido resulta de la combinación de un no metal con el oxígeno. Un hidróxido resulta de la combinación de un óxido más el agua. Y para finalizar, un ácido oxácido resulta de la combinación de un anhídrido con el agua. La nomenclatura orgánica básicamente se considera de la formación de los compuestos del carbono, que lo veremos con una lectura respecto a esta temática. De esta manera concluimos con la presentación del contenido de la unidad temática.
Estimado participante, nos vemos en la unidad temática número 4. Gracias por la atención.